Subcapítulo Dogma 2. Una gran ciudad lo tiene todo. Los de pueblo son unos paletos. Desde los años 50 y 60, en la mayoría de los países desarrollados, se produjo el fenómeno de éxodo rural. Desde entonces, vivir en la ciudad ha sido visto como un signo de modernidad, mientras que vivir en un pueblo se ha visto como un símbolo de atraso, falta de formación, desconocimiento del funcionamiento del mundo y en términos populares como paleto de pueblo. Este fenómeno ha sido potenciado en muchos casos por la forma en cómo los medios han caracterizado a las figuras rurales. Primero por la radio y la televisión, y hoy a través de las plataformas de contenido y redes sociales. Un claro ejemplo de ello eran las películas de Paco Martínez Soria, que retrataban a las figuras de pueblo de esa forma. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Es en los sitios pequeños, en los pueblos, en los que el sentido de identidad y comunidad se hacen más presentes. Allí existe una forma de vida que sigue patrones y formas reconocidas y que han funcionado durante mucho tiempo y en muchos aspectos muy bien versus la situación que tenemos hoy en día en el conjunto de la sociedad. Muchos de los nacidos en las últimas décadas se creen que han descubierto la rueda con ciertas formas de ver y entender el mundo. Esto no es más que un desconocimiento completo de la historia y de las formas de vivir que surgieron de procesos sucesivos de intercambio y aprendizaje. Como bien aparece en un vídeo de dos ancianos que se popularizó tras predecir la crisis del 2008, que nos dice frases como: el hombre que gane 5 duros, que se gaste uno. Ya está la economía. Pero si el hombre que gana 5 duros y se gasta 6, ya se ha jodido la economía. Siguiendo con: de lo malo a lo bueno se va bien, pero de lo bueno a lo malo, ¡ay qué mal se va a ir! Y es lo que va a venir, lo que va a venir. Que demuestran el realismo de la vida frente a la utopía prometida por las grandes urbes, con sus trabajos sin riesgos en oficinas. Hoy, ese lo que va a venir resuena en todos nosotros al ver lo acontecido en los últimos 15 años, en los que en la mayoría de los países de Occidente hemos visto reducida nuestra calidad de vida en promedio y con unos hijos que viven peor que sus padres, debido a las crisis sucesivas desde el 2008. Al fin, hay que decir que en los pueblos es a través del ejemplo, como a través del conocimiento no explícito sino tácito, como se muestra y se demuestra un conocimiento de entendimiento mutuo, de cooperación y respeto que es una gran escuela de vida. Un entorno donde un ser humano puede aprender, en base al ejemplo en lo pequeño, lo que es esencial y fundamental en la vida, el desarrollo del ser. Se dice que quien tiene un pueblo tiene un tesoro. Muchas personas en grandes ciudades que no tienen pueblo tienen sin embargo cierta envidia por las que sí lo tienen. La cuestión es cómo se da este hecho en el ideario popular, cuando sin embargo llevamos décadas en los que se preconiza la movilización hacia grandes centros de población donde la vida es más moderna, más fácil y se puede hacer de todo. De la introducción de este capítulo y de estas pocas líneas surgen las siguientes cuestiones. 1. ¿Una gran ciudad lo tiene todo? 2. ¿Es la vida en las grandes ciudades más moderna, más fácil y se puede hacer de todo? 3. ¿No presentan dificultades las personas de las grandes ciudades? 4. ¿Son más incultos las personas de pueblo? ¿Es justificación para llamarles estes de pueblo o directamente paleto de pueblo? 5. ¿Saben hacer menos cosas las personas de pueblo? ¿Es justificación para llamarles estes de pueblo o directamente paleto de pueblo? 6. ¿Han sido determinantes las influencias de los medios de comunicación para generar la creencia de que las personas de pueblo son más incultas, se manejan mal en la ciudad y son gente no abierta y anticuada? 7. ¿Es peor ambiente un pueblo para la educación e instrucción de los niños? 8. ¿Está más alejado de la realidad un pueblo o una ciudad? 9. ¿Es más seguro trabajar en el pueblo o en la ciudad? 10.
¿Dónde se da el mejor ambiente para generar una buena escala de valores y un desarrollo profundo del ser? 11. ¿Es la migración buena para los pueblos y para las ciudades? Un enfoque práctico desde el capital humano. En base a las preguntas anteriores, vamos a ir desgranando los puntos principales y a invitar a la reflexión a todos nosotros. Apartado 1. ¿Una gran ciudad lo tiene todo? Todos podremos, en general, enunciar, sin mucho miedo a equivocarnos, que en un mismo entorno socioeconómico, una ciudad tiene por lo general más cosas que cualquier pueblo en la mayoría de los órdenes que se pueda analizar. Sin embargo, debemos pensar en cómo definimos ese todo de la pregunta. Si nos referimos a medios materiales y posibilidades, sí podemos decir que ese todo, en términos absolutos, sería superior al de los pueblos, aunque quizás no en términos relativos. Así, esta comparación se basa en el tener, como lugares de ocio, universidades, grandes centros médicos, etc. Si por el contrario nos centramos en lo que no es el tener y nos focalizamos en hacer la comparación en la facilidad para la búsqueda del ser, vemos rápidamente que aquí no es directa la respuesta. En ambos lugares se puede encontrar, siendo además el pueblo más proclive a la tranquilidad y soledad que ayude a la meditación y sirva de catalizador para el autoconocimiento de nosotros mismos. Apartado 2. ¿Es la vida en las grandes ciudades más moderna, más fácil y se puede hacer de todo? La vida en las grandes ciudades puede ser más moderna en el sentido de que la mayoría de las novedades dentro de un marco geográfico dado son más probables que se introduzcan en ellas antes que en las pequeñas localizaciones. Sin embargo, esto es un arma de doble filo. ¿Por qué? Si las novedades son buenas para la sociedad y las personas, significa que la modernidad es positiva. Al contrario, si son negativas, el efecto en las grandes ciudades será el inicio probable de las creencias de la modernidad, que, como ocurre en muchos casos hoy en día, nos introducen pensamientos e ideas limitantes para nuestro ser. Por eso, en épocas de modernidad positiva, puede ser positivo estar en ciudades grandes, como cuando muchos pensadores, escritores, científicos, filósofos, poetas, etc., se concentraban en torno a centros urbanos en un ambiente de cultura magnífico. Sin embargo, en épocas en las que la modernidad es negativa, será mejor permanecer en los reductos donde los mantras hayan penetrado con menor viveza, para así evitar la permeabilidad en nosotros de dogmas autodestructivos de la persona humana. En una gran ciudad se puede mayoritariamente hacer de todo, para bien o para mal. Se puede así ser de todo en ambos lugares. Todo depende de nosotros. Si bien será más fácil o difícil, dependiendo de la época y de nuestras elecciones. Apartado 3. ¿No presentan dificultades las personas de las grandes ciudades? Muchas veces encontramos situaciones en las que se trata a las grandes ciudades como ¿cómo se vive en Barcelona? Y seguidamente se comenta, se tiene que vivir genial. Y uno se plantea, bueno, los rankings dicen cosas como que las grandes ciudades tienen la mejor calidad de vida del mundo. Y bueno, sí, pero ¿en base a qué criterios? Si lo miras en términos de servicios y economía disponible, quizás sí, pero existen otros parámetros que hacen que la vida en las grandes ciudades sea muchas veces más complicada de lo que la gente piensa. Pensemos, por ejemplo, en la gestión del tiempo. Y demos un ejemplo concreto. Un estudiante de medicina que además es deportista de élite en judo. En un pueblo tendría la capacidad de ir a clase 6 horas, a estudiar 3 horas, a entrenar otras 3 horas al día y a aprender idiomas 1 hora al día sin dificultades, porque en transporte o tiempo de desplazamiento tiene 10 minutos a entrenar, 20 minutos ida y vuelta, lo mismo para aprender idiomas, 20 minutos, e ir a la universidad, 20 minutos, por lo que en total suma 14 horas. Si esto sucede en una ciudad grande, en el que pongamos que uno de los 3 destinos se encuentra a 40 minutos ida y otros 40 minutos de vuelta, y los otros 2 destinos estén a 25 minutos el uno del otro, esto refleja situaciones probables porque las universidades están normalmente dispersas por la ciudad y los centros de aprendizaje de idiomas suelen tener plazas limitadas
obligando a desplazarse para conseguir plaza o para tratar el nivel requerido. Además, los deportes de alto nivel y minoritarios exigirán entrenar en centros especializados, en sitios concretos de la ciudad, que si bien sería más improbable encontrar en un pueblo. Todo ello lleva a incrementar en 2 horas 10 minutos el tiempo para las tres actividades y sus desplazamientos, llegando a un total necesario de 16 horas 10 minutos. Si a este tiempo le sumamos 45 minutos por comida y cena y 20 minutos para desayunar más 1 hora para otras actividades necesarias de organización, comprar, etc., obtenemos un total de 19 horas. Así, quedarían solo 5 horas disponibles para dormir, mientras que en el escenario de ciudad más pequeña sería de 7 horas 10 minutos. Mientras que en un caso 7 horas 10 minutos de sueño pudiera ser sostenible para gran parte de la población, 5 horas sería para un volumen pequeño de la misma y podría obligar a abandonar o reducir la intensidad de alguna de las actividades. Apartado 4. ¿Son más incultos las personas de pueblo? ¿Es justificación para llamarles estes de pueblo o directamente paleto de pueblo? Antes de entrar en esta pregunta, mostraremos lo que nos dice la RAE que significa cultura. Solo se muestran algunas. 1. Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. 2. Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época, grupo social, etc. Atendiendo a la definición, podemos ver que no tiene por qué ser más o menos inculto alguien de pueblo que alguien de ciudad. Veamos que para desarrollar un juicio crítico respecto a ámbitos más de pueblo tendrá ventajas alguien de pueblo y viceversa en la ciudad. Por otro lado, para generar un juicio crítico respecto a una persona o a las relaciones sociales, podemos pensar que alguien de pueblo va a tener con alta probabilidad una mayor conciencia de comunidad, al ser menos personas en el pueblo y tener más participación en las causas y quehaceres comunes. Mientras que por otro lado, las personas de ciudad puede que hayan tratado con gente más diversa y por tanto a mayor número de diferentes personalidades, lo que les daría ventaja en este aspecto. Por lo tanto, no se puede concluir que a la hora de generar mejor o peor juicio crítico haya desventajas. Sobre la segunda acepción escogida, conjunto de modos de vida y costumbres, podemos ver que con mayor probabilidad en un pueblo se tiende a conservar más los modos de vida y costumbres, mientras que suele llegar más tarde el desarrollo artístico, científico o industrial. Por lo tanto, ambos, ciudad y pueblo, tienen ventajas culturales teóricas en ciertos aspectos, pero no están en situación de desigualdad y por lo tanto los apelativos es de pueblo para señalar paleto o inculto de pueblo no son ni acertados ni justificables en una sociedad justa y de respeto. Apartado 5. ¿Saben hacer menos cosas las personas de pueblo? ¿Es justificación para llamarles este es de pueblo o directamente paleto de pueblo? No tiene por qué. Una persona depende de sus capacidades y experiencias para determinar lo que es capaz de hacer. Puede haber gente de pueblo que haya vivido fuera y conozca y sepa realizar tanto lo propio de pueblo como lo propio de la ciudad. Y de la misma forma para una persona de ciudad, por lo que no tiene fundamento decir que sabe hacer menos cosas alguien de pueblo y que sea justificación para esos adjetivos. Hay, pero si alguien dice, no hombre, alguien que no haya salido del pueblo, en ese caso sabrá hacer cosas de pueblo en promedio mejor que la gente que haya ido a menudo a ciudades. Es cierto que no conocerá muchas cosas de la ciudad, pero no quiere decir que sus medios de adaptación y aprendizaje no sean rápidos, por lo que pudiera enfrentar la ciudad con garantías tras un breve periodo de adaptación. Esto se aplicaría de la misma forma a alguien de la ciudad, que no haya visto un campo en su vida. Quizás no lo conozca, pero sus capacidades pueden ser perfectamente aptas para adaptarse rápidamente al nuevo entorno. Entonces, podemos concluir que más que ser de pueblo o ciudad y mirar con desprecio al otro, debemos primero respetar y segundo focalizarnos en nosotros para tener las mejores capacidades de adaptación ante cualquier entorno. Así,
lo podremos lograr gracias a la autoexploración y autopotenciación de nuestras capacidades que tenemos desde nuestro nacimiento, y que muchas veces no llegamos a dejar florecer en su desarrollo potencial. Apartado 6. ¿Han sido determinantes las influencias de los medios de comunicación para generar la creencia de que las personas de pueblo son más incultas, se manejan mal en la ciudad y son gente no abierta y anticuada? Los medios de comunicación tienen un gran poder. Por eso se ha llegado a decir que son el cuarto poder. Son capaces de poner algo en el ideario popular a fuerza de repetición, o a veces sin recurrir a ella, pudiendo optar por mensajes subliminales que nuestra mente consciente no capta, pero nuestro subconsciente sí. El ejemplo más típico es el de Coca-Cola y las imágenes de las etiquetas y anuncios de sus bebidas. Evidentemente, cuando las primeras televisiones llegaron a nuestras casas durante los años 50, existían pocos programas. Entonces, los canales eran seguidos fielmente porque tanto la gente de ciudad como la de pueblo se empezaron a reunir en torno a ella para seguir aquella novedad de la técnica, que permitía la transmisión de imagen y sonido a grandes distancias. Por ello, podemos afirmar que todas las formas de comunicación han tenido un rol fundamental en la generación de un sistema de creencias que nos ha influido acerca de cualquier tema en el que podamos pensar. Si bien la influencia realizada a través de medios de transmisión de información ha servido de herramienta y arma a lo largo de la historia, también es cierto que su influencia se ha magnificado por la rapidez y la inmediatez desde la aparición de la radio y la televisión primero y ahora con Internet y las redes sociales. Entre los temas en los que han influido se encuentra la pregunta en cuestión. Así, podríamos decir que hay una clara caracterización para la gente de pueblo, que ha calado en la mayoría de la sociedad. Hoy en día, aunque la televisión o las redes no caracterizan generalizando como antes, esta creencia sigue en muchas personas de nuestro país, y por eso este capítulo es oportuno para mejorar el entendimiento y empatía entre ambos mundos. Apartado 7. ¿Es peor ambiente un pueblo para la educación e instrucción de los niños? Dependerá del pueblo y de la zona de la ciudad en cuestión para poder ser determinado. Sin embargo, y de manera general, podemos decir que un pueblo presenta menores peligros para los niños y que además permite estar más tiempo con ellos, algo necesario en edades tempranas, especialmente en lo relativo a familiares, ya que, si la familia vive en el pueblo o ciudad pequeña, la familia cercana tendrá más facilidad para participar en la educación y cuidado de los niños. Así, por lo general en un pueblo, podrán ver y cuidar a los niños todos los días, con el enriquecimiento que eso supone. Esto conlleva múltiples beneficios, ya que, por ejemplo, unos abuelos enseñan sin tener que hablar, simplemente con el ejemplo. Les muestran a los niños de forma tácita cómo es el mundo, cómo comportarse, cómo son las cosas, y además lo harán desde el amor más puro, un amor del que solo quiere dar y ya nada conseguir para sí mismo. Esta situación, desgraciadamente, es mucho menos probable en una gran ciudad. Además, un pueblo suele ser más tranquilo y permite forjar amistades más cercanas que permitan al niño conocerse a sí mismo, así como interaccionar con los demás. Por eso, si podemos concebir que, a mismo nivel educativo e instrucción, el ambiente de un pueblo, de forma general, presenta ventajas para un niño. Por lo tanto, no tiene un pueblo peor ambiente, sino quizás al contrario, sobre todo en edades tempranas. Apartado 8. ¿Está más alejado de la realidad un pueblo o una ciudad? A esta pregunta le sigue la contrapregunta. ¿Y qué es para ti la realidad? Si para ti la realidad son las grandes avenidas, fábricas y la bolsa de Madrid o Londres, pues sí, el pueblo que vive de la economía local y que apenas tiene internet está alejado de la realidad. Sin embargo, si la realidad es la mejora continua como ser humano, la búsqueda de un porvenir y la provisión para la familia, el trato con la gente que verdaderamente importa, entonces no, un pueblo no está alejado de la realidad, porque vive verdaderamente en ella. Mientras que en una ciudad se puede vivir más en una burbuja que disminuya la percepción plena de la realidad. Apartado 9. ¿Es más seguro trabajar en el pueblo o en la ciudad? Volvemos a preguntarnos, ¿y qué es
seguro. Si analizamos seguro como la tenencia o no de un trabajo, es probable que en el medio rural sea menos volátil por su mayor asociación al sector primario, ya que pase lo que pase la gente deberá tener que comer, y que sea más seguro tener trabajo en el sector primario que en una gran ciudad. Por otro lado, una gran ciudad presentará menos seguridad en relación con el tener trabajo, ya que el trabajo estará asociado en un gran porcentaje con centros industriales y de servicios que puede llegar a decrecer fuertemente en periodos de crisis económica por la caída de la actividad. Sin embargo, sobre las oportunidades de encontrar trabajo, podemos deducir que de forma general en un pueblo la seguridad es menor, ya que si por alguna razón se destruye su modus vivendi, como puede ser la canibalización de márgenes sobre los productos del sector primario, entonces toda la economía local puede ser seriamente afectada o incluso desaparecer. Así, podría obligar a una emigración si la situación se mantiene, haciendo difícil la fijación de la población y las perspectivas de futuro. Al contrario, en una gran ciudad la seguridad de poder encontrar un trabajo en la misma ciudad es mayor. Siempre la pérdida de un trabajo será traumática, aunque no tanto como si en un pueblo que subsiste en base a una economía agraria, ganadera y o pesquera, la misma desaparece, y no solo te ves obligado a buscar trabajo, sino a mudarte a veces con toda la familia y a quizás buscar trabajo en profesiones que no son las que venías realizando. Apartado 10. ¿Dónde se da el mejor ambiente para generar una buena escala de valores y un desarrollo profundo del ser? Dependerá de la persona y su camino. Sin embargo, si asociamos el desarrollo profundo del ser con la capacidad de autoconocerse y meditar, posiblemente pensemos en un pueblo donde quizás en etapas iniciales del autoconocimiento es más necesario. Sin embargo, hemos de pensar que, si eres capaz de soportar y gestionar las múltiples interacciones, situaciones experienciales de intereses, objetivos y motivaciones de las personas de alrededor en una gran ciudad, para poder después entrar en un periodo de reflexión que te permita entrar en equilibrio, aun viviendo en una gran ciudad, significa que podrás retroalimentar más rápido tus capacidades. Esto es así, pues son entrenadas en un mundo más complejo, por la gran cantidad de interacciones sociales desconocidas, y donde no controlas el ambiente versus las que puedes encontrar en un pueblo, donde la comunidad es más cercana y donde las adaptaciones necesarias son más rápidamente conocidas. En una ciudad, con la variedad de situaciones que se plantean, simplemente por el hecho de existir gentes de diferentes sitios, orígenes, intereses, etc., es verdaderamente una prueba de fuego para testear si verdaderamente te has conocido y encontrado y eres lo que dices que eres, o si lo eres con familiares, amigos y conocidos, o gente con la misma cosmovisión, o si realmente eres capaz de sublimar tu ser en un entorno con interacciones diarias que son nuevas y que probarán tu ser cada día. Si lo unes a la meditación sobre los hechos acaecidos, puedes no solo conocer tu ser, sino probarlo día a día. Así, podemos decir que el proceso de búsqueda del ser es más fácil en un pueblo a través de la meditación y más en soledad con uno mismo. Sin embargo, para que esas experiencias fructifiquen, debes exponerte a nuevas situaciones, ya sea en un pueblo o en una ciudad. Si consigues vivir en un entorno con multitud de interacciones cada día, con gente diferente, y consigues mantener tu ser y meditar cada día, significa que vas por el buen camino, aunque es algo complicado, ya que requiere mucha disciplina, autocontrol y autoconocimiento, por hostil y variado que sea el entorno y las circunstancias a tu alrededor. Apartado 11. ¿Es la migración buena para los pueblos y para las ciudades? Un enfoque práctico desde el capital humano. En Cataluña se habla en muchos ambientes de algo que llegó a ser un highlight en campañas en busca de la independencia. Se hablaba de España ens roba, para indicar el menor retorno a Cataluña del dinero aportado al conjunto de España por ellos mismos, indicando que existe un déficit en términos monetarios, por el que se sienten agraviados y que éste debe compensarse. No se pretende aquí discutir las matemáticas, sin embargo, en este caso son frías hacia la persona humana. ¿No es acaso verdad que muchas de las personas que cotizan tuvieron que movilizarse porque su medio de subsistencia rural murió y los centros industriales se situaron en puntos discretos y dispersos del territorio?
deberíamos pensar que muchas de esas personas siguen teniendo casas, terrenos y sobre todo familias en aquellos lugares que dejaron y por lo tanto pueden tener la oportunidad de volver, porque en muchos casos siguen teniendo lazos tanto o más fuertes que los que tienen con su nueva tierra. Es por eso por lo que pregunto, ¿es justo considerar en la distribución de recursos otros criterios, como aquellos lugares que han dado lo que más quieren, su capital humano, para el desarrollo de otras regiones? Piensa por un minuto tener que abandonar tu tierra para siempre, o peor, estar condenado a que tus hijos la abandonen sin tú tener la capacidad de que puedan desarrollar su vida más cerca de ti. Piensa lo que supondría asumir que si tu hijo nace en una ciudad pequeña o pueblo de la región denominada de la España vaciada, tiene una probabilidad del 70% de irse a estudiar fuera, y que de ese 70%, el 70% nunca volverá jamás al lugar que le ha visto crecer. En muchos casos, por falta de oportunidades, tanto educativas como laborales. Por ello, y aun sabiendo que esto es nuevo para muchos de los que lo leáis, es algo real, cosa que en ciudades grandes, quizás, eligen estudiar fuera o un Erasmus o trabajar fuera, sabiendo que si vuelven a su casa habrá alguna oportunidad. Así, se considera necesario y justo que para determinar el reparto económico y de otros tipos de recursos, deben considerarse aspectos más allá que las personas empadronadas, y el que se reciba lo mismo que se da en lo económico, ya que hay otros aspectos como el capital humano, el área geográfica, etc., que tienen una importancia vital para la población en su vida y desarrollo. Sobre la migración entre las ciudades y pueblos de un territorio, no tiene por qué ser mala, si se puede dar de salida y de llegada, y es una retroalimentación en equilibrio que se compensa tanto en pueblos como en ciudades. Es mala si solo se da en un sentido y el conjunto de la población no entiende que esa dinámica es perjudicial tanto para los pueblos como para las ciudades. En las ciudades verían como sus atascos en todos los órdenes, transportes, sanitarios, etc., se agravarían y empeoraría la calidad de vida de todos, ya que nos veríamos abocados a vivir en las grandes ciudades. Si esto siguiese ocurriendo, podría llegar a olvidarse o ponerse en peligro la subsistencia del sector primario y, por lo tanto, nuestra autonomía alimentaria, así como el patrimonio, modos de vida, tradiciones, usos y costumbres de los que el esqueleto rural proporciona al país en todas sus regiones. En planes de una legislatura, suele ser habitual que los pequeños núcleos urbanos y las zonas rurales no sean una prioridad. Un ejemplo claro son Teruel y Soria, así como otros territorios despoblados, que no son una prioridad de forma sistemática en los planes de infraestructuras y servicios. Y esto ocurre de manera recurrente. De forma que la probabilidad de salir de tal situación es pequeña si se sigue con las mismas políticas y dinámicas que llevan hacia la muerte demográfica que se lleva no solo a las personas a otros lugares, sino toda su historia familiar y cultural con ella. Es importante también destacar cómo en las grandes concentraciones poblacionales de España, como Barcelona o Madrid, van a necesitar a su vez grandes infraestructuras para mantener o mejorar su calidad de vida, que provocarán que los repartos a veces fluctúen. Lo importante es generar unos criterios justos y homogéneos de reparto, o mejor aún, de autonomía en lo provincial, no en la comunidad, para poder gestionar sus recursos. Después de fijar esos criterios justos y homogéneos, se debe entender que habrá periodos de más y periodos de menos por infraestructuras, etc., entre unas áreas y otras. Lo importante sería ver que en las grandes líneas temporales se mantenga una coherencia con los criterios previamente establecidos, para que el sistema fuera lo más justo posible. Apartado ¿en qué te repercute? La elección del lugar donde vivir es fundamental, ya que va a condicionar múltiples aspectos sobre tu vida, como 1. Acceso a servicios como servicios de educación y sanidad. La capacidad de elección entre diferentes ofertas sanitarias y de educación variará dependiendo del lugar. Es previsible que en una gran ciudad la oferta educativa y de servicios sanitarios sea mayor. Además, existen muchos casos en los que la oferta de servicios sanitarios en pueblos o pequeñas ciudades es deficiente, como el caso de enfermos de cáncer en Soria que deben desplazarse a Burgos para su tratamiento.
A todo el que lee ahora se le pide que imagine una enfermedad y tuviera que hacer en esas condiciones un viaje de ida y vuelta a Burgos, día sí y otro también. Además, en cuanto a oferta educativa, existen casos dispares. Si bien es verdad que las grandes ciudades van a tener una mayor oferta educativa, sobre todo de formación universitaria, que hace que muchos jóvenes emigren a la gran ciudad para los estudios. Por otro lado, en los estudios de formación básica y de instituto, existen casos en los que en los pueblos y ciudades pequeñas se dispone de una formación que es de calidad y cercana a los lugares donde se vive. Otra cuestión es que, en muchos pueblos, el perder el centro de salud, la escuela y o instituto seguido del bar y el cajero rural del banco, provoca la muerte en acceso a servicios de cualquier pueblo pequeño. 2. Acceso a actividades económicas. Podemos ver que en un pueblo el acceso a actividades económicas es más limitado en términos generales que en una gran ciudad. Si a esto le unimos que haya poca densidad demográfica, cosa que ocurre en gran parte de España, podemos ver que este es un criterio que marcará la posibilidad de desarrollo y o cambio profesional a lo largo de la vida. 3. Gestión familiar. La posibilidad de ver a los miembros de tu familia con asiduidad o no debido a la distancia a otras ciudades o dentro de la propia ciudad o pueblo. 4. Ambiente para educar e instruir a los hijos. En etapas iniciales probablemente un pueblo se presta a un mejor ambiente, mientras que experiencias de más mayor en grandes ciudades y en diferentes entornos rurales son necesarias para ganar en empatía y comprensión por un lado y en capacidad de adaptación a nuevas situaciones por otro. 5. Capacidad de realización de actividades por unidad de tiempo. Como hemos visto, en un pueblo tendrás por lo general menos oferta de servicios, pero podrás hacer actividades más diversas por unidad de tiempo. 6. Acceso a actividades de formación y culturales. Es más probable que en una gran ciudad tengas más oferta formativa y cultural, aunque con Internet y espectáculos móviles pueda compensarse la situación para los pueblos. 7. Dependencia de las crisis económicas. La volatilidad de las crisis económicas se sentirá más en sectores industriales y de servicios, normalmente en ciudades grandes, mientras que en las ciudades pequeñas o pueblos se dependerá más del sector primario y de ámbitos específicos de los otros dos sectores. 8. Ambiente de contaminación. La calidad del aire, de las aguas, etc., será con mayor probabilidad mejor en los pueblos que en la ciudad, aunque existen muchas localizaciones donde las canalizaciones y sistema de agua no llega sobre todo en verano, donde es necesario el uso de camiones cisterna. Apartado. ¿Qué puedes hacer? Respeta, respeta y respeta, mientras observas, observas y observas para aprender y no prejuzgar. 1. Tanto la ciudad como el pueblo presentan retos para la vida humana, y ambas merecen no ser prejuzgadas y ser respetadas, para que a través de la empatía mutua encontremos un equilibrio entre los dos mundos, para potenciar entre todos lo mejor que tenemos en nosotros y en los lugares que habitamos. 2. No te dejes llevar por los medios y su caracterización de la gente de pueblo. No tengas prejuicios ni minusvalores a la gente de pueblo. Si hubieran tenido tu vida en la ciudad, sabrían hacer las cosas de ciudad tan bien como tú. 3. Reconoce el valor y la importancia de una ciudad como centros de concentración de conocimiento, medios productivos y de organización social. Desde su complejidad, ayudan a gestionar nuestra forma actual de vida y presenta retos importantes que debemos comprender. 4. Identifica las dificultades logísticas existentes en una ciudad para poder hacer las mismas actividades que en un pueblo. Estas impactan a la gestión de cosas posibles a realizar en un día, la gestión familiar, los atascos, la saturación de actividades, etc. 5. Pone en valor la multitud y diversidad de opciones de actividades de conocimiento, ocio y económicas que tiene una ciudad. 6. Reconoce el valor y la importancia de un pueblo para aprender una escala de valores permanentes y para adquirir el sentimiento de familia y comunidad.